Buenos días, mi nombre es Leite Rincón y voy a explicar la matriz que realizamos durante el trimestre. El primer paso son los procesos. Los procesos fueron designados por la instructora. En mi caso me designó el troquelado y el desvirado. El segundo paso es describir la zona del lugar. Esta es en la fábrica de Indusuelas, que queda en la calle 20 Sur, número 24D-9. Luego siguen las actividades, que son esas tareas globales, macro, por decirlo así, que se necesitan para poder llevar a cabo el proceso. Un ejemplo de ellos es: primero se debe prender la máquina, verificar su correcto funcionamiento y verificar el filo del troquel. Luego siguen las tareas, que son esas actividades micro que se realizan para poder llevar a cabo las actividades y por supuesto el proceso. Un ejemplo de ellos es primero portar todos los implementos y equipos de seguridad. El segundo es graduar la mesa y el martillo. El tercero es graduar el recorrido lateral del cabezal antes y después del troquelado. Un cuarto podría ser prender la máquina y así sucesivamente. Luego sigue si este es rutinario o no. En este caso sí es rutinario, ya que todos los días se hace, ya que el troquelado es un proceso fundamental en la fabricación de las suelas. Luego sigue el peligro. Este peligro está dividido en dos, que está la descripción y la clasificación del riesgo. Por ejemplo, en el proceso de troquelado se pueden dar atrapamientos de miembros superiores. Esa es la descripción del peligro. Y tiene como clasificación riesgo mecánico, subdivisión, atrapamiento. También se puede dar amputación de miembros superiores. El peligro es riesgo mecánico, subdivisión, amputación. Y también se pueden dar dolor de espalda por sobreesfuerzos. Y su clasificación es riesgo biomecánico, subdivisión, movimientos repetitivos, interacción entre hombre y máquina. Y así sucesivamente. Luego siguen los efectos posibles, que son esos enfermedades o consecuencias que tiene este peligro. Entonces está, por ejemplo, el atrapamiento de miembros superiores. Se pueden dar golpes, cortes profundos, fracturas del miembro, amputación del miembro y estrés postraumático. Este está ordenado de una manera desde lo más leve que puede pasar hasta una consecuencia grave. Por ejemplo, en el dolor de espalda se puede dar una dorsalgia, una cervicalgia, una ciática, un lumbago con ciática y un lumbago no especificado. Luego siguen los controles existentes. Este tiene tres divisiones, que es la fuente, el medio y el individuo. Entonces lo que acá se hace es proponer cómo podemos controlar esa fuente, el medio y el individuo y mejorar. Entonces, en un atrapamiento de miembros superiores, propusimos el control de una parada de emergencia en caso tal que se llegue a presentar, y también unas tarjetas y candados o guardas. En amputación de miembros se propuso unas fichas de seguridad, un control de parada de emergencia y un ara. En el dolor de espalda por sobreesfuerzo pusimos posturas correctas. En medio propusimos botiquines y vallas de seguridad para tanto atrapamiento como amputación. Y para el dolor de espalda por sobreesfuerzo propusimos un uso de ayudas mecánicas para mover objetos pesados. En individuo, en atrapamiento pusimos capacitación sobre el manejo de la máquina, retroalimentación del proceso. En amputación de miembros superiores pusimos inducción referente al proceso y una capacitación sobre el mejor manejo de la máquina. Y para el dolor de espalda por sobreesfuerzos propusimos unas pausas activas. Luego sigue la evaluación de riesgos. Este está dividido en nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interacción del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e interacción y interpretación del NR. En este caso, el nivel de eficiencia en atrapamiento le pusimos 6,
En amputación le pusimos un 2 y dolor de espalda le pusimos un 10. El nivel de exposición, es decir, qué tan expuestos están los empleados a este tipo de peligro, le pusimos 3 y 3 a la amputación y al atrapamiento, y le pusimos 4 al dolor de espaldas por sobreesfuerzo. El nivel de probabilidad, es decir, qué tan probable es esta, para poder sacar este puntaje, hay una tablita de clasificación y tenemos como referencias los primeros dos. Entonces, en total, en atrapamiento de miembros quedó en 18, en amputación de miembros quedó en 6 y en dolor de espaldas por sobreesfuerzo quedó en 40. Entonces, en la interpretación de este nivel de probabilidad, 18 que en atrapamiento que dio 18 quedó en alto, en la amputación que dio 6 quedó en medio y el dolor de espalda por sobreesfuerzo que dio 40 quedó en muy alto. El nivel de consecuencia, entonces quedamos en atrapamiento 100, amputación 100 y dolor de espalda por sobreesfuerzo 60. El nivel de riesgo, entonces quedó en atrapamiento 1800, en amputación de miembros 600 y dolor de espalda 2400. Interpretación del NR, o sea, del nivel de riesgo, todos quedaron clasificados en 1. Para que luego sigue la valoración del riesgo, que es la aceptabilidad de este riesgo, y ninguno de los tres tiene un nivel de riesgo aceptable. Bueno, continuamos con criterios para establecer los controles. Este está dividido en dos: número de expuestos y peor consecuencia. En número de expuestos pusimos el número de trabajadores que trabajan en este proceso, en este caso son 10. Y la peor consecuencia es lo peor que podría pasar en caso de presentarse este riesgo. Un ejemplo es, en atrapamientos de miembros superiores se puede presentar la muerte. En amputación de miembros superiores puede haber un gasto cardíaco debido al sobreesfuerzo, y en el dolor de espalda por sobreesfuerzo pueden haber hernias discales. Para terminar, quedan las medidas de intervención. Estas están divididas en 5. En eliminación y sustitución no se colocó nada porque el riesgo no se puede eliminar ni tampoco sustituir. Luego siguen los controles de ingeniería. Estos controles son aplicados en la maquinaria para poder, en cierta medida, bajar un poco ese nivel de probabilidad de que suceda este riesgo. Entonces, en atrapamiento de miembros superiores pusimos resguardos, una barrera de material. En amputación de miembros superiores pusimos resguardo con dispositivo de enclavamiento y bloqueo. Y en dolor de espalda por sobreesfuerzo pusimos carros para carga. Acá en los controles administrativos, señalización y advertencias, en atrapamiento propusimos una matriz de riesgos, áreas SST, programas de inspección en las máquinas y unos programas de mantenimiento. En amputación de miembros superiores pusimos los programas de mantenimiento y revisión de maquinaria, ATS, que son los análisis de tareas seguras. Y en dolor de espalda propusimos unos programas de pausas activas en el puesto de trabajo durante la jornada laboral. Ya para terminar, quedan los equipos y elementos de protección personal. En atrapamientos propusimos los guantes de caucho dieléctricos ACTM, la D120 EIS 60904, esa es la normatividad. La amputación, pusimos los guantes de cuero para prevenir una amputación, la normatividad es 2190 NTC 2220. Y en dolor de espalda por sobreesfuerzo propusimos el calzado de seguridad con una normatividad NTC 1741 y NTC 2380, ANSI 741.
Bueno, aquí en los equipos y elementos de protección personal queremos hacer un énfasis y es que aquí pusimos ya un elemento, pero en cualquier caso de peligro y riesgo que pueda suceder, el trabajador debe portar por completo su equipo de protección. Esto no es negociable, ya que esto ayuda a evitar los riesgos, que los riesgos ocurran en la empresa. Para terminar, quisiera que vieran la matriz de riesgos. La matriz de riesgos no solamente tiene estos 3 peligros, sino también tiene otros peligros como son los golpes, las caídas por señalización, posturas corporal inadecuada, y también manejamos el otro proceso que también tiene sus debidos peligros y sus debidas propuestas para poder en cierta forma evitar que estos riesgos ocurran en la empresa. Esto es todo por parte de estos 2 procesos. Continúa mi compañero Daniel. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Eduardo Alfonso Franco. Pertenezco a la ficha 2065577. Pues soy correspondiente también al GAES número 1. Trabajamos con una empresa Indesuelas. Estamos haciendo ese proyecto. Y en mi caso, para la matriz de riesgo, tengo asignados los procesos de biselación y el moldeado de espiga de zapatos. Buenas noches. Bueno, como lo mencioné anteriormente, mis procesos encargados en mi matriz de riesgo pues son el proceso de biselación y el proceso de espiga de zapatos. En el proceso de biselación, la zona del lugar pues es el mismo sitio para ambos casos. Las actividades pues son realizar un encaje perfecto de la suela. La tarea es vaciar hacia el interior por el borde para conseguir una horma perfecta para la suela. La tarea tanto como esta como la de la espiga de zapato pues es demasiado rutinaria. En la biselación, los peligros existentes pues son, en cuanto a descripción, está el atrapamiento, está la amputación, está el ruido. Y los clasificamos tal cual como el atrapamiento y la amputación como riesgo mecánico y el ruido como riesgo físico. Esto que conlleva, eso ya también pues conlleva unos posibles efectos como en el caso del riesgo mecánico, pues la pérdida de un miembro o corte de piel, y en el riesgo físico la disminución de capacidad auditiva. En los controles existentes, pues decimos que pues la fuente va a ser pues el reporte de uso diario de la máquina y las fichas de seguridad de adecuación de la maquinaria también. El medio, la demarcación de seguridad, y en cuanto al riesgo físico, el uso de tapaoídos, o en este caso pues de un cierto mecanismo que ayude pues a no eliminar el ruido, la exposición del ruido. En ese control también para el individuo se solicita pues capacitaciones para el uso de la maquinaria, los exámenes periódicos de revisión que generalmente pues tratan de hacerse en un periodo no tan largo, pues siendo que pues, la tarea es demasiado rutinaria, y el uso adecuado del manejo de los elementos de protección personal. Eso en cuanto al proceso de biselación. El proceso de espiga de zapatos consiste como tal pues, en dar el vacío a la suela, ¿sí? La tarea como tal, nuevamente digo, es vaciar en la cola de la suela en los diferentes modelos que tiene pues, la empresa para el moldeado de esa tipología de suelas, ¿no? Que son diferentes referencias. Como lo dije anteriormente, pues la tarea es muy rutinaria. En esos peligros se formuló que la descripción tenía pues movimientos repetitivos, contacto directo eléctrico y la iluminación. Lo clasificamos cada uno pues como riesgo biomecánico, riesgo eléctrico y riesgo físico, y sus posibles efectos.
son la bursitis, el síndrome de patelotemporal o la tendinitis. En cuanto al riesgo eléctrico está el paro cardíaco, la destrucción de nervios y tejidos debido a la cantidad de corriente y quemaduras térmicas. Dentro de esos controles existentes se determinó que la fuente era el reporte de uso diario de la máquina, fichas de seguridad y de adecuación de la máquina, revisión adecuación de la máquina. En el medio está la revisión diaria de los puertos y cableados. Está el mejoramiento ergonómico para el empleado pues, en el área, para que pues, digamos, como es una actividad tan constante y como está también en ciertos movimientos repetitivos, pues la idea es como generar pues un espacio adecuado y adicionalmente pues que tenga mayor movimiento, no que digamos que reciba el movimiento tan repetitivo, y tratar de hacer durante sus debidas pausas activas. Como individuo pues se solicita digamos, la capacitación de uso de la maquinaria nuevamente, los exámenes periódicos igualmente y la solicitud de pausas activas definidas cada hora. Continuamos. En la segunda fase pues se miden como tal los niveles de probabilidad y los niveles de riesgo de cada uno de los procesos. En los niveles de probabilidad para el proceso de visceración se definió que el nivel de eficiencia iba a ser de número 2, lo que quiere decir que pues, se han detectado posibles peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. Su nivel de exposición, el dictamen que se le dio era el número 3, que lo que quiere decir es que la situación de exposición se presenta durante varias horas durante la jornada. Su nivel de probabilidad se determinó el número 6, corresponde a una deficiencia con la exposición esporádica, y interpretándolo bajo la tabla, eso quiere decir que es una probabilidad media. El nivel de consecuencia que se le dio fue el número 25, lo que quiere decir que es un poco grave, porque puede presentar lesiones o enfermedades que pueden llevar a una incapacidad temporal. En los niveles de riesgo se determinó que de esos mismos niveles de riesgo de la consecuencia, el número iba a ser el 250, con un nivel prácticamente 2 de riesgo, pero pues que hay que tomar ciertas medidas como corregir o tomar decisiones o tomar medidas de control inmediato. Para eso se le dio una aceptabilidad de riesgo, y su aceptabilidad pues como lo dice, es aceptable, pero con un control específico. En cuanto al proceso de espiga de zapatos, se le dio el nivel 2. Como lo vimos anteriormente, es que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. Su nivel de exposición también es el número 2. Que esto quiere decir que se presenta algunas veces durante la jornada, no quiere decir que es continuo, quiere decir que es continuo. La interpretación el nivel de probabilidad es el número 4, quiere decir que su exposición es mejorable, pero porque es también ocasional. Su nivel de interpretación es medio. El nivel de consecuencia de este dictaminó el mismo número que se utilizó con el proceso de biselación, pero en el nivel de riesgo sí se determinó uno más bajo porque pues, no es tan repetitivo, ¿sí? Entonces la terminación fue de 100, y esto pues lo que quiere decir es que hay que mejorar en lo posible. Sería conveniente de pronto intervenir para justificar la rentabilidad de ese proceso. Y ya para finalizar, la aceptabilidad del riesgo que se le dio es aceptable. Continúa. Bueno, ya para finalizar en nuestra tercera y última fase, existen los controles y los criterios de intervención, donde se dedujo pues, por parte del proceso de visceración, el número de expuestos son 2 personas, pues por lo que es un trabajo de turnos de 8 horas. Las consecuencias que traería eso pues, sería la pérdida total de la capacidad auditiva,
Los controles de ingeniería pues están ya enfocados solamente en la maquinaria dedicada al proceso de biselación. Dentro de los controles administrativos se concluyó pues reducir los tiempos los tiempos de exposición, la demarcación de seguridad, asegurar unas pausas activas generalmente para un promedio de 40 minutos a una hora, hacer las debidas pausas activas, la capacitación sobre el uso de la maquinaria, los exámenes periódicos de revisión y el manejo de elementos de protección personal. Dentro de los equipos y elementos de protección personal, pues para la reducción de ruido se escogió obviamente estos tapaoídos con un nivel de reducción de oído de 23 decibeles. Ahí están todas las características específicas donde pues se puede observar que el soporte es de plástico para la cabecera y es dieléctrico también. Las orejas son forradas en espuma. Es liviano y extra suave para garantizar el confort de la persona. Viene obviamente con la normativa ANSI S319 y es un diámetro de 4. Para el proceso de espiga de zapatos, el número de personas es 2. La consecuencia que trae pues es la pérdida gradual de movimiento de las manos. Dentro del control de ingeniería pues está también el tema de la maquinaria con sus características técnicas como tal. Los controles administrativos también se concluyó la revisión de puertos y cableados para evitar el tema de manipulación eléctrica, reducción de tiempos de exposición, asegurar las pausas activas, el mejoramiento ergonómico para el empleado en el área, las capacitaciones de uso de maquinaria también igualmente, fomentar totalmente el autocuidado y los exámenes periódicos de revisión. Dentro de los elementos pues estaban estos guantes dieléctricos que tienen también ciertas características y una normativa internacional donde pues pone a prueba por ejemplo las exigencias mecánicas, es resistente a la tracción, su alargamiento es por medio de ruptura, la resistencia de la perforación es de un nivel de 18N y la remanencia del alargamiento es de 15%. Esto para concluir esta tercera fase de estos dos procesos, no siendo nada más. Muchas gracias. Para concluir, queremos dar un agradecimiento total a la instructora Sandra Montoya por todo el aprendizaje, la sabiduría y el apoyo que nos ha brindado en lo largo de este trimestre. Realmente, tanto para mí, creo que como para mi compañera, ha sido muy grato el aprendizaje total. Creo que vamos en un buen enfoque. Y nada, pues deseándoles siempre de corazón lo mejor. Muchas gracias y feliz noche.